Entonces, comenzaremos esta jornada presentando a Marión Calquín Moya con el proyecto Intersensibles. Marión es una artista visual chilena nacida en Talca. En el 2023 obtuvo una licenciatura en Artes Visuales con máxima distinción de la Universidad Autónoma de Chile en Talca. Este año obtuvo el diploma de postítulo en Prácticas Curatoriales de la Universidad de Chile y actualmente cursa el diploma en Historia del Arte Contemporáneo de la Universidad Finisterra. Su práctica artística se centra en la intersección de la memoria, la experimentación, la tecnología y la exploración de identidades en constante mutación. Marión, el micrófono es tuyo. Hola, ahí sí. Muchas gracias, Carla, por tu presentación. Gracias a todas y todos los presentes. Bueno, el día de hoy yo les traigo el proyecto Intersensible, que es un proyecto realizado en el año 2023 de la mano de una tesina para optar al grado de licenciada en Artes Visuales. El nombre de la tesina es Intersensible, Estética, Percepción y Cuerpo en el contexto del smartphone. Este proyecto surge gracias a la observación del contexto actual y de cómo el dispositivo, el smartphone, estaba moldeando las formas de relacionarse entre las personas. Comienza entonces desde un análisis antropológico de escenas de la vida cotidiana que se presentan en entornos principalmente sociales como plazas, bares, etc. Y en respuesta a un contexto contemporáneo caracterizado por la omnipresencia de este dispositivo. Por ejemplo, en la imagen se presenta una reinterpretación de una escena cotidiana, se titula Desencuentro, y se observa al smartphone actuando como una extensión, o mejor dicho, como podríamos llamarlo hoy, una actualización del propio cuerpo, que permite mediar entre las dos dimensiones que son físico y digital. Es decir, la interacción humana es mediada por estas pantallas, lo que produce una especie de desencuentro corporal, un distanciamiento entre los cuerpos. Y este concepto de desencuentro corporal fue el primero que acompañó a todo el proyecto. Entonces, la hipótesis de investigación que permitió que este proyecto se realizara es el papel protagónico del smartphone, dado su uso en la experiencia contemporánea, modifica aspectos de la sensibilidad humana, generando una nueva forma de interacción fisical que afecta a la dimensión perceptual y social de los sujetos. Es decir, con estos antecedentes y observación del entorno, se levanta una conceptualización propia del proyecto, que es esta idea de experiencia o interacción fisical, que puede ser entendida como aquella exposición del sujeto a la interacción constante entre el mundo físico y el mundo digital, un nuevo concepto que sería lo fisital. Acá hay un mapa que explica toda la dimensión teórica que acompañó el proyecto, vincula los referentes teóricos con los referentes artísticos utilizados, con también los conceptos principales. Está realizado en forma de célula, ya que busca conexiones más bien rizomáticas, no jerárquicas, y comienza desde el centro y en disposición vertical con el cuerpo y la experiencia, según Husserl y Dewey, que pone como punto de partida al cuerpo, que en relación con el smartphone, y acá se respalda mediante la teoría de Bifo-Berardi con su texto La fenomenología del fin, que propone esta distinción entre los conceptos de conjunción y conexión. Y entonces esta relación entre el cuerpo y el smartphone permite una interacción fisical que separaría o media entre el mundo físico y el mundo digital mediante una interfaz. Entonces, hacia el lado izquierdo tenemos el mundo físico, en donde encontramos la materia, respaldado por la teoría de Jussi Parikka, y hacia el lado derecho el mundo digital, donde encontramos el hipermedio, que es este gran medio que subsume a todos los otros medios, respaldado por la teoría de Rodrigo Zúñiga, quien hace una comparación entre el píxel como una nueva unidad básica, como si fuera el átomo, y el Saboyer con el conflicto de las percepciones. Bueno, esta interfaz también moldea nuestra identidad como sujetos contemporáneos. Acá
usó la referencia de Felipe Rivas San Martín con su obra Retrato de Intimidad y la teoría de Paula Sibilia con el concepto de extimidad, que se refiere específicamente al fenómeno que ocurre en las redes sociales. También el concepto de interfaz es reflejado en las obras de Cristóbal Sea, Tacto, y de Nam June Paik, TV Buda. Bueno, en esta etapa la verdad es que no tenía mucha idea la forma que iba a tomar el proyecto, pero pensé, bueno, si voy a problematizar el smartphone en sí como un material, entonces necesito conocer más allá qué hay detrás de esa superficie oscura con la que nos relacionamos cotidianamente. Entonces decidí trabajar con el propio material. Y es así como la primera etapa del proceso creativo tiene una dimensión colaborativa en donde se desarrolló una actividad en la cual se invitó a las compañeras de ese entonces el taller Propuesta de Creación 2. Se les invitó a traer sus dispositivos en desuso para realizar una especie de demolición performativa de sus propios teléfonos y que entre todas pudiéramos ir descubriendo cuáles eran los componentes. Entonces, en un comienzo la instrucción fue más bien simple: vamos a desahogarnos destruyendo estos dispositivos que muchas veces nos producen estrés, agobio, etc. Sin embargo, a medida que iban apareciendo estas piezas, también se iba abriendo de manera poética una puerta hacia el pasado de la persona que usó ese dispositivo. Es decir, estos fragmentos de materia en desuso también se presentaban como fragmentos de tiempo. Tal como dice Jussi Parikka con su Geología de Medios, esta materia obsoleta almacena un tiempo profundo, y al realizar esta actividad de manera un poco más filosófica se podrían encontrar diferentes temporalidades vinculadas a la identidad de esa persona en un tiempo pasado. Es decir, a través de estos fragmentos se podían generar narrativas biográficas. Y yendo aún de manera más profunda, también se podía acceder al tiempo pasado de estos materiales en la Tierra, ¿verdad? Porque no hay que olvidar que en este dispositivo se encuentra casi la totalidad, o más bien la mayoría de la tabla periódica. Entonces, mediante estos materiales podemos tener acceso a diferentes partes del mundo de manera poética. Una de las citas que emergió o reflexiones que emergió de esta actividad dice: el sonido del martillo impactando las pantallas de los teléfonos da cuenta de un descubrimiento material. Cada parte del smartphone se muestra como un componente para construir la interfaz que en algún momento conectó a la persona con lo digital. Es como acceder al yo del ayer, registrado, difundido y conectado con otros, casi como una bitácora de sí. Bueno, en definitiva, esta primera etapa del proceso sirvió para establecer un enfoque material como eje central de la propuesta creativa y también para generar una gran cantidad de material con el cual poder trabajar después. Ahí se pueden observar algunos fragmentos. El siguiente paso fue realizar una categorización de los fragmentos de acuerdo a su forma y función, analizando cómo cada una de estas piezas tenía un impacto en nuestro comportamiento contemporáneo. Por ejemplo, las placas protectoras de audio tienen directa relación con las conversaciones que tuvimos con diversas personas en algún tiempo pasado o en el presente. Asimismo, las cámaras, que nos permiten capturar una cantidad inagotable de selfies que luego son almacenadas en la tarjeta de memoria, y esta funciona casi como si fuera un nuevo álbum de fotos. Entonces, de igual manera, se realizó también un análisis casi con lupa de cada elemento y se iban dibujando las formas que parecían interesantes en cada uno de estos fragmentos, como una especie de arqueología de los fragmentos. Acá a la derecha hay una categorización de placas madre que cumple una función integral, ya que sirve de columna vertebral que conecta y coordina todos los demás componentes del dispositivo. Entonces, todos estos descubrimientos que iban emergiendo de la observación minuciosa de los fragmentos, como por ejemplo el hecho de que la tecnología al final imita a la naturaleza, que se puede ver reflejada en esta idea de que la placa madre es la columna vertebral, iban enriqueciendo cada vez más la propuesta de información.
Entonces, ya que tenía como base este concepto de experiencia fisital y la perspectiva material, pensé que lo óptimo sería para la propuesta de creación ofrecer y visibilizar esa propia experiencia. Entonces me pregunté de qué manera puedo generar una experiencia estética y que al mismo tiempo sea fisital, y surgió la idea de comenzar a diseñar una instalación que involucra al cuerpo más allá de la vista, involucra más sentidos. Entonces, aquí también surgió la idea de trabajar esta instalación y su diseño en base al concepto de membrana, ya que en el cuerpo humano la membrana funciona como una barrera, o sea, al mismo tiempo que desencuentra, también permite el intercambio de información. Y se genera este segundo mapa que conecta los conceptos principales con la propuesta material. Desde el centro se tiene que la instalación produce una experiencia que permite la interacción fisical a través de la membrana, que funcionaría como una interfaz que al mismo tiempo genera un desencuentro corporal. Entonces, esta interfaz mediaría entre la materia y el hipermedio, y la materia se vería reflejada a través de los fragmentos de smartphone en desuso, que también reflejan la idea de detención temporal. Y por otra parte, la idea de interfaz digital o de hipermedio sería reflejada en la obra a través del uso de pantallas digitales, que estarían directamente ligadas al concepto de inmediatez. Entonces, entre la detención de los fragmentos y la inmediatez de la pantalla, se produce como una vuelta a la obsolescencia que presentan estos dispositivos, la obsolescencia programada. Bueno, acá hay unos bocetos del diseño definitivo de la instalación. A la derecha se puede observar que se trabajó a través de la idea de módulo, y este módulo fue trabajado al mismo tiempo desde la extracción de una forma de una placa madre, que luego se ajustó el diseño para que pudiera calzar con las demás piezas y así generar esta gran membrana. En total, la membrana tiene 21 piezas que están realizadas en resina epóxica y contienen encapsulados estos fragmentos de smartphone. Y a cada uno de los lados de esta membrana está presente una pantalla de smartphone conectada a la otra mediante una videollamada. Entonces, la membrana, al mismo tiempo que desencuentra a dos espectadores, también permite nuevas formas de encontrarse a través de esta videollamada, a través de lo digital. Acá hay una imagen que realicé en Blender de cómo sería la proyección digital a través de las pantallas, la interacción de los espectadores, aquí ya rodeando la membrana. Acá comienza el proceso creativo con el positivo en arcilla, el curado de silicona y el primer molde obtenido. En total, para realizar las 21 piezas se utilizaron 4 moldes de silicona de caucho. Bueno, y también mencionar que tomar la decisión de la resina epóxica como material ideal se debió a que esta permite, además de mostrar detalladamente cada uno de los fragmentos, visibilizar una transparencia característica de la interfaz que está presente en la interacción fisical cotidiana, es decir, es una interfaz que está ahí pero es transparente, no nos damos cuenta que hay algo ahí mediando entre lo que ocurre. Ahí está el curado de la resina epóxica en el molde, y estas fueron una de las primeras piezas obtenidas. Y también se puede ver el resultado positivo de la resina, que permite observar las piezas con mucha claridad. Y bueno, esta idea de la repetición de la forma extraída de la placa madre para generar esta composición también aporta en cierta medida una dimensión simbólica, ya que hace aparecer una figura que es formalmente dinámica, pero también conceptualmente orgánica en cuanto al flujo de información. Acá hay un registro de la exposición realizada que se tituló Sobre afecciones tecnológicas en la Galería Alameda de la Universidad Autónoma.
Ahí los espectadores interactuando con las pantallas, la videollamada, que luego quedó el registro del video, de cómo interactuaban. También para esta exposición se realizó un despliegue de proceso a través de una infografía que mostraba las diferentes etapas del proyecto, desde antes del inicio del proceso creativo, también la parte más teórica. Y por último mencionar que un aspecto de la exposición fue utilizar este color verde muy pregnante que iba de la mano con el color que contiene la materia que hay dentro de los smartphones, específicamente de las placas madre. Y bueno, con esta imagen termino mi presentación. Muchas gracias, Marión.